Amados hermanos, es un honor el poder estar una vez más con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión tan especial en la que conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual, reflexionaremos sobre este tema, el riesgo de estar juntos. Pero antes de entrar a la reflexión propiamente dicha, quisiera aclarar algunas cuestiones que es necesario que conozcamos a fondo para comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sea en su amplitud o en su profundidad. El día cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos, lo hizo en el contexto de la tradición judía, recordando precisamente cuando nuestro Dios ordenó el sacrificio del Cordero Pascual cuando sacaría triunfante a su pueblo de Egipto, con la instrucción específica de que la sangre del Cordero sería utilizada para marcar las casas de las familias del pueblo de Dios, a fin de que el ángel del Señor pasara por alto a estas familias, pasara por alto a estas casas. En ese contexto, el Señor celebra la Pascua con sus discípulos. Pero el mismo día, el Señor es arrestado para ser sacrificado como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que este sacrificio es el sacrificio que ahora le da la carga de significado a la Santa Cena cristiana. De ese modo, la celebración de la Pascua judía por parte de nuestro Señor con sus discípulos y el sacrificio de nuestro Señor se traslapan en un mismo día para, en primer lugar, darle cumplimiento pleno a la Pascua judía, a la tradición judía, y darle el significado real y profundo a lo que hoy conocemos como la Pascua cristiana o la Santa Cena. A la vez, es este sacrificio el que le da el significado real a lo que será la celebración de aquella gran cena al final de la historia. El Señor Jesucristo al centro aclara el significado de la tradición judía, pero también le aporta el significado a la tradición cristiana. La antigua Pascua, la Pascua judía, adquiere significado en Jesús, pero también es Él quien le da el significado real a la Pascua cristiana. Entendido esto, reflexionemos entonces en el tema que ya hemos anunciado, el riesgo de estar juntos. Y que esta reflexión se fundamenta en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 52. En esta porción bíblica, al inicio, el Señor Jesucristo, haciendo una referencia al profeta Zacarías, le dice a sus discípulos que una vez que el pastor sea herido, las ovejas son dispersadas, haciendo alusión a que cuando él fuese arrestado, los discípulos se dispersarían. Y precisamente es en esta escena, en la dispersión de los discípulos, cuando termina esta porción bíblica. En ese contexto, el apóstol Pedro le prometió al Señor que no lo dejaría solo, sino que iría con él, si era necesario, incluso a la muerte. Pero el Señor le aclara a Pedro y le dice: Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Y una vez fortalecido, en este caso por causa de la fe, Pedro volviera a fortalecer a sus hermanos. Esa misma forma o ese mismo esquema es el que tiene la profecía del profeta Zacarías.
El Señor sería herido, el pastor sería herido y los discípulos u ovejas serían dispersadas. Pero el Señor dijo, después de esto yo me adelantaré para reunirme con ustedes. Ese es el sentido de nuevo en Galilea después de la resurrección. Después de cada evento así en relación con los discípulos que lo niegan o que lo abandonan, el Señor está allí presente para volver a reunirlos en torno a Él. Pero bien, pasemos de lleno a lo que hemos anunciado, los riesgos de estar juntos. Quiero enumerarlos y después reflexionar detenidamente en cada uno de ellos. El primer riesgo, el riesgo de ser traicionado. El segundo riesgo, el riesgo de ser rechazado. El tercero, el riesgo de ser mal interpretado. Y finalmente, el riesgo de ser abandonado. Todo esto ocurre en el contexto en el que el Señor decide llamar a 12 discípulos, personas como nosotros, humanos como nosotros, con sus propias debilidades y flaquezas. Y estando precisamente ellos reunidos como humanos, es que ocurren o se da lugar a todos estos riesgos que hemos mencionado. Estando allí el Señor con sus discípulos, a quienes les reveló secretos que antes no habían podido entender y con quienes decidió pasar las últimas horas de su ministerio terrenal, estando en esa convivencia, estando en esa comunión, uno de ellos, uno de los discípulos, de los que habían caminado con él y formaba el grupo reducido de los 12, decidió traicionarlo. Si no hubiese sido uno de ellos, este acto no contaría como traición. Pero dado que sí era uno de los 12 y que incluso tenía un encargo especial y delicado, su acto se considera como traición. El siguiente riesgo, el riesgo de ser rechazado. Todos nosotros hemos leído que el Señor durante 3 años compartió el mensaje del Evangelio no solo con sus discípulos, sino con las multitudes, al aire libre y en la sinagoga. Y durante todo ese tiempo, Él fue aceptado. Incluso recordemos que fue proclamado rey por la propia multitud. Pues de esta multitud, ahora un grupo se manifiesta en contra del Señor, manifestando su rechazo a Él, pero también a lo que Él había enseñado, a lo que les había dado, a lo que les había revelado. Se manifestaron en su contra, expresaron su rechazo, ahora ya no llamándole maestro o rabí o señor o Dios mío, sino llamándole ladrón. El tercer riesgo, el riesgo de ser mal interpretado. En esta escena del arresto de nuestro Señor, uno de los que estaban con él decidió tomar una espada y cortarle la oreja a una de aquellas personas que habían venido para arrestar al Señor. Quizá no había entendido, o mejor dicho, no había entendido que la lucha del Señor, que la batalla del Señor no era en ese sentido. No se trataba de una lucha que podría librarse con este tipo de espada, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, con el Evangelio. Corrió el riesgo de ser mal interpretado por sus discípulos, aun cuando reveló secretos no antes conocidos, sino en relación con el cuarto riesgo, el riesgo de ser abandonado. Después de toda esta faena, después de haber compartido cosas íntimas acerca de la verdad y del Evangelio con este grupo reducido, todos
lo abandonaron. En el momento más crucial, en el momento cuando Él más requería que estuvieran allí, todos lo dejaron. Y nosotros hemos por mucho tiempo señalado a Judas por haberlo traicionado y por consecuencia haberlo abandonado. Hablamos demasiado del apóstol Pedro porque lo abandonó y aparte de esto lo negó. Claramente estos actos, tanto de Judas como de Pedro sobre todo, nos ayudan a entender el concepto del verdadero discipulado. Quizá nos hemos acostumbrado a pensar o a tener en nuestra mente un diagrama del discipulado como una línea recta ascendente. Aunque el discipulado debe ser de manera ascendente, la línea no siempre es recta en ese sentido. Tiene subidas y tiene bajadas. Muchas de esas caídas tienen que ver precisamente con negar al Señor, con rechazar o malinterpretar su doctrina, con dejarlo solo, incluso de traicionarlo, traicionando su doctrina o sus enseñanzas. Eso es el discipulado. Y más allá de criminalizar a los discípulos, esta experiencia nos ayuda a entender lo que nosotros somos como discípulos del Señor y los riesgos que realmente corremos en esta carrera. Los riesgos a los que estamos expuestos como discípulos humanos o como congregación de humanos. Pero hay todavía algo más. Así como muchos han señalado y con mucha propiedad a Judas como el traidor, a Pedro como el que lo negó, muchos hemos idealizado al discípulo amado, a aquel que estaba tan cerca del Señor, aquel que incluso tuvo la bendición de recostarse en su pecho. Lo hemos idealizado. Y quizá alguno diría, yo quisiera ser como el discípulo amado. Pero quiero que también veamos que este discípulo, con todos los privilegios que tuvo, también lo abandonó. También lo dejó solo en el momento que el Señor más requería que estuviera con él. Después en el Evangelio encontramos a Pedro y al discípulo amado siguiendo al Señor de lejos y viendo de lejos el juicio al que el Señor era sometido. Pero así como hemos señalado a Judas, a como hemos hablado de Pedro, a como hemos idealizado al discípulo amado, nos hemos burlado de aquel joven que huyó, que no sabemos hasta el día de hoy quién es o quién fue. Pero sabemos que seguía al Señor de lejos y que en la trifulca se vio en la necesidad de huir aún dejando sus ropas. No sabemos quién fue. No sabemos su nombre. No conocemos la razón por la que seguía al Señor de lejos y la razón específica por la que tuvo que hacer lo que hizo al final de cuentas. Pero lo que sí sabemos es que todos los que convivieron con él de manera muy íntima y los que le seguían de lejos, todos lo dejaron al final de cuentas. Pero no es eso lo que resalta por sobre todas las cosas. Sí es grave, sí es alarmante que neguemos al Señor, que nos apartemos de su doctrina o que incluso hagamos cosas vergonzosas por causa de negarlo. El profeta Zacarías, cuando habla del pastor que será herido y por consecuencia las ovejas dispersadas, atribuye este acto al Señor mismo. Y cuando Jesús
Jesús toma esta referencia, no olvida quién es el autor de todo esto. Nuestro Dios, nuestro Padre, Él está allí como soberano, teniendo el control de todas las cosas y encaminando todo según sus propósitos salvíficos. Así como preparó a su pueblo para la Pascua que instituyó en Egipto, así también gobernó y preparó todo para esta escena tan penosa para nosotros. Pero detrás de todo esto nos está enseñando una cosa, que nosotros no tenemos la capacidad siquiera de soportar el peso de su ira, aún de lejos. Aún cuando sabemos que es Jesús el que cargó con el peso de la ira de nuestro Dios por causa de nuestros pecados, aun cuando sabemos que es Él, lo dejamos, lo abandonamos, lo rechazamos o lo malinterpretamos. Y a pesar de eso, sabiendo que no somos capaces nosotros de soportar esa ira, nos mofamos de quienes en algún momento caen en una circunstancia semejante. Pero allí está el Señor, siempre gobernando todas las cosas. El Señor le dijo a Pedro, pero después de esta experiencia, hablando de la negación, tú por causa de la fe serás fortalecido y volverás para fortalecer a tus hermanos. El Señor obviamente obraría en Pedro para que eso fuese una realidad. Pero además de eso dijo que después que sus discípulos se dispersaran, Él, una vez ocurrida la resurrección, haría todo para volverse a reunir con sus discípulos. El Señor está allí después de todo, buscándonos nuevamente, a pesar de haberle negado, a pesar de haberle rechazado, a pesar de haberlo malinterpretado o traicionado. Esto ocurre así porque el Señor nos quiere también enseñar que no somos capaces de soportar la ira que merecen nuestros pecados. Aun cuando el Señor es el que lleva el peso de la ira, nosotros actuamos de esta forma. Lo dejamos solo, huimos, lo malinterpretamos, lo rechazamos, lo negamos o lo traicionamos. Pero siempre el Señor está allí para proveer fe, para proveer esperanza o para salir de nuevo al encuentro de nosotros, al encuentro de nuestras vidas, para volver a esa comunión que Él ha garantizado por causa de su sacrificio. Recordemos entonces que este sacrificio es el sacrificio sobre el que se funda la comunión de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor, del rebaño del Señor. Esta iglesia constituida ciertamente por humanos, pero por humanos que han sido rociados con la sangre del Cordero y por tanto marcados para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, para que la ira de Dios pase de nosotros y no la suframos. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en favor de nosotros, humanos, discípulos que cometemos errores en el proceso de crecimiento, que cometemos errores entre tanto que aspiramos a seguir escalando esa línea, ciertamente ascendente, pero muy accidentada, con caídas, con actos de negación o de traición. Que el Señor bendiga su vida, que bendiga a la iglesia, a su iglesia, y nos conceda siempre la fe suficiente, la fortaleza suficiente para volver a su encuentro, para volver a encontrarnos con Él. Que el Señor nos bendiga.